Bueno, bellezas, ¿cómo andamos? ¿Cómo dicen que les va la vida? ¿Cómo anda la hinchada? ¿Bien? Bueno, espero que sí. Quiero contarles algo de anatomía para variar. Vamos a hablar de escápula. Este efecto me encanta muchísimo. Vamos a hablar de escápula. Pero antes quiero contarles de este curso introductorio de anatomía que estamos compartiendo, que de verdad me parece muy copado. Es un curso donde vemos todo lo que es introductorio a anatomía, definiciones operativas, planimetría, geometría, todas aquellas herramientas que ustedes necesitan para aprender a aprender anatomía. Es un curso de anatomía pedagógica. Y vemos todo lo que es osteología, artrología y miología del aparato locomotor. Y en detalle vamos a ver huesos del cráneo y de la cara y cavidades comunes que son tan difíciles. ¿Sí? Y por sobre todo lo que queremos con este curso es que ustedes aprendan a integrar, a asociar, a relacionar y por sobre todo a entender y a aprender. Es un curso para aprender a aprender anatomía. Y empezamos con lo que primero se ve siempre, que es osteología. Y le damos mucho énfasis a todos miembros y a cabeza, como les decía. Y les traje como ejemplo a un hueso que es muy común, muy fácil, muy común, bueno, común son todos los huesos, ¿no? Que es la escápula. La escápula. Si hay huesos fáciles en el cuerpo, siempre digo, hay dos, escápula y húmero. No pueden no saber escápula y húmero. El otro día tuvimos examen final y a una chica le pregunto, bueno, hablame de la escápula. No, escápula no la leí. Pero no podés no leer escápula para un examen final. Y lo que tiene este curso es eso, que los ayuda a ustedes a priorizar, les da ese poder de síntesis que no tenemos cuando empezamos. El curso son clases que se dan online, en tiempo real, se puede preguntar, se puede acotar, y después quedan grabadas para que las puedan ver la cantidad de veces que quieran. ¿Sí? Y tienen un apoyo en unos cuadernillos que se les pasan por mail para ir completando. La base de esto es la pedagogía constructivista. Fíjense, esto sería un ejemplo de cómo serían los cuadernillos. Todo lo que se ve en la clase se está impreso en los cuadernillos para ir completando, para ir construyendo el conocimiento. La verdad está muy copado el curso. Y tiene siempre, cada módulo, cada clase, tiene una serie de preguntas, ya sea a desarrollar o por opciones múltiples, para poder ir fijando el conocimiento. Y son generalmente las preguntas que siempre hacemos. Pero que las tienen que saber no porque sean las preguntas que hacemos, sino porque son importantes para la práctica profesional. No sé, por ejemplo, ¿qué hueso de la mano es más probable que se fracture al caer sobre la palma? Y eso en el curso lo vemos, es el escafoides, la famosa fractura de escafoides. Siempre es una anatomía pedagógica aplicada a la práctica profesional. Está muy copado el curso, dura más o menos un mes y medio. Ahora lo empezamos de vuelta en abril. Vamos a dar dos cursos, el de aparato locomotor y el de esplagnología. Muy buenos y recomendables los dos. Y los vamos dando todos los meses, así que si a alguno les interesa, mande un mail a catedrasleonardocoscarelli@gmail.com y ahí les mandamos toda la info. Sipi, bueno, vamos a hablar de la escápula. Pero ¿cómo la vamos a ver? Antes quiero hablar un poco de las terminologías. Me olvidé de esto. Nosotros convivimos con tres tipos de terminología anatómica. Wow, San Francisco. Tres tipos de terminologías anatómicas. ¿Qué es eso? Tenemos la terminología anatómica internacional, que es la que se está usando últimamente, que deriva de las palabras en latín. Toda terminología tiene un origen en latín, y les tomo como por ejemplo el músculo cubital anterior, que es un músculo del antebrazo. En latín se llama flexor carpi ulnaris. La terminología anatómica internacional, traducido al idioma de cada país, lo llama flexor ulnar del carpo. Y la terminología clásica francesa, la que todos estudiamos, y que es la que se ve en las especialidades médicas, lo llama cubital anterior. ¿Se entiende esto? A ver, clásicamente hay una terminología anatómica que se empezó a reemplazar últimamente por la terminología anatómica internacional. Pero eso es para el estudio de la anatomía como ciencia base. Cuando ustedes van a la especialidad, a cursar neurología, traumatología, ginecología, se encuentran con la terminología clásica. Por eso ustedes tienen que conocer las dos.
¿sí? Y en el curso compartimos, usamos las dos terminologías. Aquellas cosas que se digan diferente, qué sé yo, cúbito, clásicamente, ulna se le dice ahora, hocico de tenca, cuello de útero, y así orificio cervical externo, y así un montón de cosas. Bueno, todo eso lo vemos en el curso. Pero lo que quiero principalmente que ustedes adquieran con el curso es organización, que se organicen para construir la información, para construir el conocimiento. Y el ejemplo que les traigo es el del hueso del miembro superior escápula, que es un hueso fácil, que no admito que no lo sepan en un examen final, y lo vamos a ver siempre con un cuadro de doble entrada, con un mapa cerebral, con un mapa conceptual. Nosotros en el curso siempre le tiramos todas aquellas herramientas que a ustedes les faciliten el aprendizaje. Y un precepto que siempre digo es, lo escribo, lo dibujo, hago un cuadro y si puedo lo repito. Esto no tiene que faltar en nada que ustedes estén estudiando, en nada que estén construyendo. Por eso siempre tenemos que hacer un cuadro, un mapa cerebral, un mapa conceptual, un mapa de Novak, llámenlo como quieran. Y vamos a usar la escápula como un ejemplo para que ustedes vean cómo deberían organizar el conocimiento. Escápula u omóplato, ¿sí? Es uno de los huesos de la cintura escapular del hombro. Escápula u omóplato. Es un hueso plano porque predominan el alto y el ancho respecto de lo profundo. Va a tener una serie de accidentes que vamos a describir a continuación, que previamente tenemos que saber qué significa. Esto es una vista anterior de una escápula derecha, plano frontal. Esto es medial, esto es lateral, superior cefálico, inferior caudal. Es fundamental que ustedes tengan conceptos básicos de planimetría antes de empezar a estudiar anatomía. Y el curso se basa principalmente en planimetría. Tenemos 6 clases de planimetría. Porque ustedes no entienden qué es un corte coronal, qué es un corte frontal, qué es un corte transversal, qué es un corte axial, qué es un corte sagital, qué es un parámetro anteromedial, cefalocaudal, superolateral, no sé, lo que quieran. Si no entienden lo que están diciendo, están repitiendo cosas sin entender. Y ese conocimiento no es sustentable, no sirve. Primero que les ocupa recurso memorístico, ocupa memoria al pedo. Y segundo que si no entienden, ¿para qué les sirve saber? ¿Sí, Pi? Entonces después, ahora no vamos a hablar de planimetría, pero es fundamental que ustedes vean planimetría. Y antes de ver planimetría, tienen que ver geometría, porque en la anatomía todo se usa la comparación, que es un recurso pedagógico. La comparación es una herramienta pedagógica en la cual comparamos una estructura nueva a incorporar con una estructura ya conocida. Y por lo general a todos se le encuentra forma geométrica. Por eso ustedes tienen que saber qué es un triángulo, qué es una pirámide cuadrangular, qué es un prisma, qué es una hipérbola paraboloide. Son cosas que tenemos que conocer. Y tenemos un apartado, un módulo, una clase de geometría, más que obvio. Bueno, la escápula es un hueso largo, es un hueso plano, porque predomina el largo y el ancho respecto del espesor o la profundidad. Tiene forma triangular, con dos caras, una cara anterior y una cara posterior, 3 lados, porque es un triángulo isósceles, es decir, que sus 3 lados son desiguales, un lado superior cervical, un lado medial o espinal y un lado lateral o axilar, y 3 bordes, uno donde se unen el lado superior con el lado lateral, que es el ángulo, perdón, 3 ángulos, el ángulo lateral, el ángulo medial y el ángulo inferior. El ángulo lateral está cortado y presenta la cavidad glenoidea. Y después tiene 2 accidentes importantes, que son 2 procesos. Después también tenemos que saber definir qué es un proceso, qué es una espina, qué es una espícula. El proceso coracoideo y el proceso espinoso o espina del omóplato que termina en el acromion. Vamos por parte de vuelta. Entonces, es un hueso plano, triangular, que está localizado en el cuadrante superior y lateral del tórax, entre la primera y la séptima costilla. Esta es la línea media o línea espondiloidea. Es necesario que ustedes manejen alguna serie de definiciones operativas. Por eso es que tenemos previamente
en las clases iniciales todo un diccionario en latín de significados anatómicos y de definiciones operativas para que después cuando ustedes le aparezcan sepan de qué estamos hablando. ¿Sí? Línea espondiloidea es la unión de todas las apófisis espinosas de las vértebras de la columna. Entonces, esta línea espondiloidea, si dividimos al tórax en 4 cuadrantes, en el superior y lateral, o superoexterno, se encuentra aplicada la escápula. Está localizada en la cara posterior del tórax, en el cuadrante superolateral, entre las costillas primera y séptima. ¿Sipi? Bien. Y dista de la línea espondiloidea más o menos 6 a 7 centímetros. Más cercano su borde superior con la línea media que su borde inferior que está más alejado. Descripción. Va a tener 2 caras, 3 bordes y 3 ángulos. Y acá empezamos a armar ese mapa cerebral, ese mapa conceptual que siempre tenemos que hacer. Cada concepto que vemos en el curso, que vemos en las clases o que ustedes construyan, siempre tiene que tener un mapa cerebral, un mapa conceptual. ¿Para qué? Para poder organizar el conocimiento. Hay un principio en pedagogía que dice que todo conocimiento que se construye de manera organizada, cuando lo van a recuperar para aplicarlo, lo van a encontrar mucho más fácil. Facilita mucho la fase de recuperación de la información si ustedes lo incorporaron de manera ordenada. Las caras son una cara anterior o cara costal, porque apoya sobre las costillas, y una cara posterior o cara dorsal. Esto es una vista anterior de la escápula derecha, esto es medial, lateral, superior e inferior. Siempre hay que poner los parámetros espaciales. Y esto es una vista posterior de la misma escápula derecha, superior e inferior, lateral, medial. Todo esto se ve en planimetría. Y cuando ustedes llegan a la descripción de cada hueso, ya saben, pero así al dedillo, de qué estamos hablando cuando hablamos de dorsal, caudal, craneal, superior, coronal, sagital, etc. ¿Qué decimos de la cara anterior o cara costal? También se llama facies costalis, si la vamos a nombrar en latín, que es ligeramente cóncava. Cuando uno dice ligeramente quiere decir un poquito, ¿sí? Es ligeramente loco, es un poquito loco. No es cóncavo del todo. También vemos que es cóncavo, que es convexo, etc. Cóncavo es que está más deprimido, más hundido. Y se llama fosa subescapular. Tiene una serie de rugosidades que se dirigen hacia abajo y hacia medial y que van a prestar inserción al músculo subescapular. Este es el borde medial o margen medialis, el margen lateral o borde lateral y el borde superior o cefálico. Va a insertar toda la fosa subescapular al músculo subescapular. Es un músculo que viene que va hacia el húmero, hacia el tubérculo menor del húmero, hacia el troquín. El hueso es finito y en el borde axilar se hace más grueso, como una columna, como un cilindro. Eso es lo que se conoce como cuello de la escápula o pilar de la escápula. Si a ustedes les preguntan qué es el pilar de la escápula, la respuesta es esa. Es el borde, es la porción más lateral del cuerpo, de la superficie de la escápula que se hace más cilíndrica. Y tenemos la fosa subescapular donde se va a insertar el músculo subescapular. Y en esta misma cara anterior, bien pegadito al borde medial, la zona de inserción del músculo serrato mayor o serrato anterior. Ya hablemos de la clásica o la terminología anatómica internacional respectivamente. Acá le estoy dando las dos terminologías. ¿Sí? Bien. Entonces, en la cara anterior tenemos la fosa subescapular y 2 puntos, el pilar de la escápula y la inserción del músculo serrato anterior hacia periférico y el músculo subescapular en la fosa subescapular. Y vamos armando este mapa cerebral de la escápula. En la cara posterior o dorsal vamos a tener la espina de la escápula o espina del omóplato o apófisis espinosa o proceso espinoso, que es de forma triangular y que separa la cara posterior en una porción supraespinosa y una porción infraespinosa. Esa es la cara posterior de la escápula, esto es superior
inferior, medial lateral es derecha, interno o medial, externo lateral, superior o cefálico, inferior o caudal. Siempre tenemos que poner los parámetros espaciales, ¿sí? Y ahí tenemos la espina del omóplato, que es de forma triangular. Cuando la miramos desde arriba, en el plano transversal, esta es la escápula, que es finita y se hace más gruesa hacia periférico, esto hacia lateral, esto es medial, esto es lateral, esto es anterior, esto es posterior. Este es el pilar de la escápula, visto desde arriba. Ahí sale la apófisis coracoides y acá va a salir de manera triangular la espina del omóplato, que tiene un borde anterior, que ahí se los marqué en colorado, que se pega al hueso, un borde posterior y un borde lateral. La unión del borde posterior y del borde lateral delimita el ángulo posterolateral. En ese ángulo posterolateral encontramos un abultamiento que es el acromion. El borde posterior es este. Este es el acromion y este es el borde posterior, que va a presentar en su parte media un tubérculo que se llama tubérculo deltoideo. Esto es un detalle fino. Esto es un detalle fino. Lo bueno cuando uno tiene experiencia en la materia es que le puede decir, esto es un detalle grueso, lo tienen que saber, esto es un detalle fino, lo pueden pijotear, lo pueden obviar. Se va a insertar el trapecio, perdón, se inserta el deltoide. Si por fuera donde se une la apófisis espinosa con el borde espinal de la escápula, el tubérculo del trapecio. Otro elemento que si se quieren se lo pueden olvidar. Lo que no se pueden olvidar es que el borde posterior de la espina tiene dos labios. Un labio inferior que se continúa con el acromion, que inserta el músculo deltoides, y un labio superior que inserta el músculo trapecio. Eso no se lo pueden olvidar. Por arriba está la fosa supraespinosa y por debajo la fosa infraespinosa. En la fosa supraespinosa se inserta el músculo supraespinoso y en la infraespinosa el infraespinoso. En la parte lateral, que sería la parte posterior del pilar, hay dos zonas de inserción para los músculos redondos. El redondo mayor arriba y el redondo, el redondo menor arriba y el redondo mayor abajo. Acá está la zona de inserción del supraespinoso y del infraespinoso. Acá está la zona del redondo menor y del redondo mayor. ¿Y cómo nos damos cuenta cuál va arriba y cuál va abajo? Y lo más lógico es que el más grande suba en hombros al más chico. Estas analogías, estas comparaciones que ayudan a facilitar el aprendizaje, las vamos a tener todo el tiempo. Entonces, redondo menor arriba, redondo mayor abajo. ¿A dónde van? El redondo menor va al troquíter y el redondo mayor a la corredera bicipital o surco intertuberculoso del húmero, que después cuando veamos húmero lo veremos. Y acá pasa, para algunos se inserta, para otros no, el latissimus dorsi o dorsal ancho. Clásicamente dorsal ancho, terminología internacional, latissimus dorsi, que es un músculo que va a ir al surco intertuberculoso o corredera bicipital al trasfondo, en el húmero. Eso se verá después. Y nos queda completar el cuadro, entonces decimos que en la cara posterior está la fosa, la apófisis espinosa, que inserta el deltoides al trapecio, arriba la fosa supraespinosa para el supraespinoso y abajo la infraespinosa para el infraespinoso. Yo acá se los puse en latín, ustedes los ponen en el idioma de ustedes, en castellano, supraespinoso, infraespinoso, ¿sí? Deltoides, trapecio. Vamos a hablar ahora de los bordes. El borde superior va a presentar una escotadura o margen superior, borde externo y borde interno o medial. El borde superior presenta una escotadura, que es la escotadura coracoidea, y una saliencia, que es la apófisis coracoides. Todo lo que termina en oides, en el sufijo oides, quiere decir parecido a un pico de un cuervo. Es un dedo índice flexionado. Apófisis coracoides o proceso coracoideo, que va a tener un vértice que va a insertar al tendón del coracobíceps,
Es un tendón común de inserción entre la porción corta del bíceps y el córaco braquial, también se pregunta, y al músculo pectoral menor. ¿Cuáles son los tres músculos que se insertan en la apófisis coracoides? El córaco bíceps y el pectoral menor. Pero en realidad son cuatro músculos, porque también se puede insertar un poquito del subclavio. Pero si se tienen que acordar de tres, se acuerdan de estos tres. La porción corta del bíceps, el córaco braquial y el pectoral menor. Un ligamento, varios ligamentos. Este es el acromio coracoideo. Y después tenemos, esta es la clavícula, los ligamentos conoide y trapezoide. Este es el conoide y este es el trapezoide, que son los ligamentos coracoclaviculares. Y después tenemos los coracohumerales también, o coracoclenoideos. El coracohumeral y el coracoclenoideo que va a ir al rodete glenoideo. Pero ya es hilar muy fino, ya es hilar muy fino. Lo que a ustedes les pueden preguntar de acá es, ¿qué músculos se insertan en la coracoides? En el vértice, el coracobíceps. Y en la cara anteromedial, el pectoral menor. Y ligamentos, conoide, trapezoide y acromio coracoideo. ¿Qué es este? El acromio coracoideo o coracoacromial es lo mismo. ¿Sí? Bien. Ahí está la primera costilla y ahí viene el subclavio. El subclavio es un músculo que va de la cara inferior de la clavícula a la primera costilla y puede prestar inserción en la apófisis coracoides. El testú le agrega también al músculo subclavio. Entonces serían cuatro los músculos que se insertan en la apófisis coracoides. Pero si se lo olvidan, no pasa nada. Y hay que agregar el ligamento coracoideo ahí, que cierra la escotadura coracoidea y la transforma en un conducto. Escotadura coracoidea y ahí está el ligamento coracoideo o ligamento transverso de la escápula. En todo el borde, lo que nos queda del borde superior, se inserta un músculo que es el homoioideo, que pertenece a los músculos infraioideos. Y en el vértice, en el ángulo superior, se inserta el músculo elevador de la escápula o angular del omóplato. Clásicamente es angular del omóplato, según la TAI, la Terminología Anatómica Internacional, es elevador de la escápula. En el margen medial, que es este, es el medial, en el margen medial, se va a insertar el músculo romboideo o romboides, que algunos lo separan en romboides mayor y romboides menor. Y por último, estos son los tres ángulos. En el ángulo superior se inserta el elevador de la escápula, como les dije, o angular del omóplato se le decía clásicamente. Y en el ángulo lateral tenemos la cavidad glenoidea, que es la que va a recibir a la cabeza del húmero. Está redondeada por una parte de hueso compacto que se llama cuello de la escápula. Si la miramos desde lateral, en el plano sagital, esto es anterior, esto es posterior, superior e inferior. ¿Ven por qué es tan importante que ustedes entiendan planimetría? Porque todo el tiempo estamos hablando de planos, de ejes, de bordes, de parámetros espaciales. Y si ustedes no saben planimetría, no entienden nada. Repiten sin entender. Y no es la idea. La idea es que todo lo que ustedes construyan sea entendido, razonado, pensado, interpretado. Y algún hado que se me haya olvidado. Siempre con buena onda, ¿eh? La idea siempre es pasarla bien. Para mala onda, ya está la vida, ya está la política. La cavidad glenoidea tiene forma de una gota, con la mitad inferior, que es el doble que la mitad superior. La ampliamos un poquito, decimos que es cóncava, pero no muy cóncava. Tiene un collarete que va alrededor, que va en su circunferencia, que va a estar, tiene una incisión, una depresión en la parte anterior que se llama cisura glenoidea. En su parte media tiene un tubérculo, que es el tubérculo glenoideo. Y en la parte inferior es un poco más cóncava, hay mayor cartílago hialino, porque después vamos a ver que está recubierta por cartílago hialino, y se llama mancha glenoidea. Y de sus bordes, tiene un borde posterior
y un borde anterior. El borde anterior presenta la unión de su tercio superior con sus dos tercios inferiores, la incisura glenoidea. Un detalle que también se lo pueden olvidar si quieren. Lo que no se pueden olvidar es que por arriba se va a insertar el músculo porción larga del bíceps o cabeza longa o larga del bíceps. Y por debajo la cabeza larga del tríceps o vasto intermedio. Y acá sí terminamos con la descripción de la escápula. Y pudimos completar todo el mapa cerebral o mapa conceptual. Esto ustedes lo tienen que hacer con todos los huesos que estudien. Si estudian de manera ordenada no van a tener ningún problema. Y acuérdense, hay que estudiar para aprender, no estudiar para aprobar. Si ustedes estudian para aprender, primero que todo van a saber. Y segundo, el aprobado viene solo, se los aseguro. Y para poder estudiar para aprender, tienen que entender. ¿Sí? Lean del libro, siempre el libro es la primera herramienta, y todo lo demás, mis videos, los videos de otros, los apuntes de otros, las clases, son herramientas secundarias. La principal fuente de información es el libro. Y acuérdense lo que digo siempre, una frase de Jackson Brown que para mí es fabulosa. Los ganadores hicieron lo que los perdedores no quisieron hacer. Pilas. Esforzarse tiene sus resultados. Y les dejo, bueno, de vuelta a la dirección para que escriban si les interesa el curso, catedrasleonardocoscarelli@gmail.com, y la foto de mis dos amores, la de Martín, que ya lo conocen. Martín ya no está más acá, se nos fue para el cielo de los perros, y lo amo y lo adoro y lo extraño. Y ahora está conmigo este sátrapa que es Manuel, el Manuel Duende, es un aparato. Nada, son mis amores y los quiero compartir con ustedes. Gente, les mando un beso grande, les deseo mucha buena onda. A los que están empezando anatomía, no se me acobarden, pilas, que no es difícil. Hay que poner el culo en la silla y estudiar, no queda otra. Hay que estudiar, prioricen el conocimiento, prioricen el saber. ¿Sí? Gente, muchos besos, que estén bien, se cuidan y hasta pronto. Adiós.